las dificultades que estamos experimentando. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos los participantes, especialmente a la doctora Olga Sabido Ramos, de la Universidad Autónoma de Fontanas de Apostólico. Doctora Olga Sabido, es un honor tenerte con nosotros en este espacio. Como que hace un momento tenemos mucho interés y entusiasmo por escuchar. Sabemos que es una de las voces más autorizadas de las emociones de México, en América Latina, y es un gusto tenerte con nosotros en nuestro seminario. Le voy a ceder la palabra al doctor Mario Pérez Monterrosas, que nos ha hecho el enlace con la doctora Olga Sabido, para que conduzca la sesión. Vamos a proceder como lo hemos hecho en ocasiones previas. La doctora hace una intervención, iniciamos inmediatamente después una ronda de comentarios y de preguntas, y si nos alcanza el tiempo, hacemos una segunda serie de intervenciones con la expectativa de un cierre de parte de la doctora Elizabeth. Bienvenida de nuevo, doctora. Muchas gracias, muchísimas gracias. Encantada de estar con ustedes. Perdón, entendí que iba a hablar Mario ahorita. Y Mario va a hacer la presentación. Ok. Mario Pérez. Mario. Bueno, bueno, sí, perdón. Lo que pasa es que en Jalapa llueve y no escucho porque con el aroma del café y la lluvia, pues me van a disculpar, pero eh, bueno. Bueno, pues, bueno, pues buenas tardes. Gracias a todas, a todos. Lo que pasa es que no he podido bajar la presentación, está un poco pesada, pero eh, vamos a ver. Pues agradecer a Olga, agradecer a la doctora Olga Sabido. Estamos muy contentos, agradecemos su generosidad, su presencia. Estamos muy ilusionados también de escuchar esto, que seguro nos va a permitir pensar, repensar muchas ideas que que tenemos por ahí. Eh, la doctora Olga Sabido, pues, es profesora del Departamento de Sociología de la UANAS Capotzalco. Es ahora la directora de la revista sociológica México. ¿Y qué les digo? Pues que tiene una maestría en estudios políticos o sociales por la UNAM y tiene un doctorado en ciencias políticas y sociales con orientación en sociología eh, del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en el nivel 3. Y bueno, pues es que desde 2000, revisando un poco, de 2007, 2008, me parece, eh, ha coordinado 4 libros, 17 capítulos de libros, 21 artículos, algunos de ellos en inglés, y bueno, pues alguna obra por ahí, no sé si sea mucha o poca. Lo cierto es que me parece que ha mirado, ha puesto la atención eh, en cuestiones como los sentidos, los cuerpos, las emociones, eh, las experiencias sensibles, el género. Últimamente está trabajando asuntos importantes que tienen que ver con el género. Tiene un proyecto ahora sobre el sufrimiento en los márgenes del canon, la revisión de algunas pioneras de la sociología y el pensamiento social. Eh, entonces, me parece que hay
una propuesta importante de este giro sensorial, de cómo la sociología no contemporáneo ha abordado las cuestiones emocionales, los sentidos, los cuerpos, el amor. Sin duda, una propuesta muy interesante, muy importante se ha ido posicionando, digamos. Y, y bueno, pues no, solo decir que agradecemos mucho y que es un gusto para nosotros, Olga, que hayas aceptado compartirnos. Y bueno, pues vamos a ver que sea una presentación más o menos de, quizás una hora y luego dar lugar a la discusión, a los comentarios, pues al diálogo, ¿no? Olga, te cedo la palabra. Claro que sí, no, en primer lugar quiero agradecerles de verdad por haberme considerado para participar en este espacio. He seguido en algunos momentos el proyecto que ustedes han echado a andar y pues el gusto es mío, es lo que puedo decir. El gusto es mío de estar aquí y compartir pues una de mis líneas de investigación. Eh, y bueno, si no es posible compartir la presentación, pues la vamos platicando, ¿no? Había algunas imágenes de algunos referentes de registro de información, entonces, mira, sí, sí se puede. Mira, Eh, bueno, sí. es esta, es esta. Bueno, una de las primeras cosas que hice fue de pronto no sé si les pasa que en algunos espacios de discusión se vuelve como muy interesante el diálogo y el intercambio, que finalmente eso es lo más rico de estos encuentros. Y siempre acabamos diciendo, luego les paso las lecturas o luego mandamos, ¿no? O a veces se manda aquí en el chat del Zoom y luego ya no se puede recuperar esa información. Entonces, para este seminario hice ese QR donde hay alguna de la bibliografía, no solo individual, sino también colectiva en la que he participado, sobre todo en el marco de esta línea de investigación en la que vamos a presentar el día de hoy. Yo titulé mi presentación como retos y estrategias metodológicas para el registro de lo sensible, pero en realidad, si lo bajamos, por favor, Mario, a la siguiente diapositiva, te agradezco mucho que me vayas apoyando en eso. Es la segunda, pero creo que Sí. no se carga. Eh, Pensaba que es algo mucho más modesto lo que quiero presentarles el día de hoy y tiene que ver con algunos trucos, algunas estrategias siguiendo un poco la línea de Howard Becker, eh, que he seguido para justamente resolver la cuestión de cómo enmarcar el ámbito del sentir desde una perspectiva relacional. Voy a insistir mucho en este horizonte analítico que en la sociología contemporánea identificamos como una sociología relacional, porque ese horizonte a mí me ha permitido varias cosas, no solo a nivel metodológico, sino también a nivel teórico y a nivel epistémico. Entonces, sí quiero insistir mucho en que es ese horizonte el que me permite pensar en una dimensión que generalmente se explica desde la dimensión individual, como es el ámbito del sentir, pero más bien enmarcada en términos de relaciones, ¿no? De relaciones de varios tipos, ¿no? No solo interacciones, sino relaciones de varios tipos. Entonces, lo que yo quiero presentarles el día de hoy se divide en 4 puntos, que tiene que ver con la siguiente diapositiva que les puedo ir platicando acá. Primero, muy rápidamente quisiera plantearles cuál es el horizonte epistemológico y teórico que me ha permitido el entrelazamiento de algunas perspectivas en el marco de cierto campo de la sociología y después hablarles un poco de el estado de la cuestión de los estudios sensoriales, que es donde últimamente se ha concentrado gran parte de mi línea de investigación para
determinados objetos de estudio. Eso es como también algo que quiero platicar aquí con ustedes. Algunos también de los niveles analíticos que he podido identificar, no solo por el trabajo que he hecho, sino también como por algunas de las tendencias temáticas de este campo, y concentrarme pues en la parte que creo que puede ser pues quizás sugerente para ustedes, que son algunos de estos trucos o estrategias, tanto metodológicas como técnicas para el registro del dato sensible, ¿no? Entonces, yo también voy a ir midiéndome aquí el tiempo y paso entonces a la primera cuestión, ¿no? ¿Cuál ha sido el horizonte epistemológico y teórico de todo esto, ¿no? Para mí el estilo de teorizar relacional de un autor como Georg Simmel ha sido fundamental durante varios años y me ha permitido justamente ir identificando algunas posibilidades, tanto teóricas como metodológicas en el campo del estudio de lo sensible, sobre todo, digamos, por esta idea simmeliana de partir de un principio relacional en términos de causalidad, es decir, en términos de que cada parte de lo que estudiamos está en relación con otras partes, ¿no? O sea, no solamente son las interacciones, no solamente son las instituciones, sino el principio relacional de Simmel en clave de causalidad, que todo está relacionado con diferentes elementos. Eso me ha permitido, o sea, esa plataforma epistemológica me ha permitido acercarme y tratar de hacer como una suerte de ensamblaje entre el giro corporal, material y el giro afectivo, ¿no? Que son dos giros distintos, pero que a mí esa plataforma me ha permitido hacer un ensamblaje tanto teórico como metodológico y pues finalmente llegar al registro empírico que tenga esta perspectiva relacional. Otro elemento de este horizonte analítico, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor, Mario, tiene que ver con que digamos, este horizonte también es como para mí muy importante, ya no solo en un nivel epistemológico, sino también en un nivel teórico, porque hay un principio de la sociología relacional de Simmel que para mí es muy relevante, que es esta idea de que las personas estamos en constante intercambio, no solo de signos, no solo de textos, no solo de símbolos, sino estamos en un constante intercambio de efectos donde supone o se parte de un principio de que afectamos y somos afectados, ¿no? Para Simmel este elemento de su sociología, que finalmente es una sociología programática, porque el desarrollo de la sociología de Simmel pues no tuvo el alcance que, por ejemplo, llegó a tener después la sociología weberiana. La sociología de Simmel da como una sociología programática que para mí ha sido como muy significativa para echar a andar justamente este tipo de perspectivas asociadas directamente al ámbito del sentir, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido como muy relevante y también me ha permitido, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, pues entrar en diálogo también con otras ontologías relacionales más contemporáneas, ¿no? Esta perspectiva simmeliana, sobre todo considerando que la idea de que el ser humano es un ser con otros, ¿no? Con otros humanos y no humanos, como diría parte de la discusión de la sociología contemporánea y de otras también disciplinas, y que este afectar y ser afectado tiene que ver no solo con los cuerpos, sino también con la materialidad y con el entorno que nos rodea, ¿no? Para mí eso ha sido como muy interesante para justamente aterrizarlo en el ámbito del sentir, sobre todo por esta idea de lo que implica que el cuerpo es afectado por diversas agencias y en diferentes planos, ¿no? Eso para mí ha sido como muy importante, ¿no? Incluido lo material, desde la tecnología hasta el espacio, hasta las sustancias, hasta la atmósfera, ¿no? Que hay como toda una línea hoy día en los estudios sensoriales de la termopercepción y cómo afecta a las sociedades, a las formas de organizar,
que se está vinculando, por ejemplo, con cuestiones del cambio climático, etcétera, ¿no? Entonces, esta perspectiva a mí me ha sido como muy interesante, y también porque incorporar estos elementos al estudio del sentir no solamente humano nos permite ver cómo también, poco siguiendo la línea de Latour, ¿no? Cómo la percepción se puede extender a partir de los artefactos, ¿no? Un poco lo que está sucediendo en estos momentos entre nosotros, ¿no? Este horizonte entonces me ha permitido, si pasamos a la siguiente, por favor, pues entrar en diálogo con perspectivas ya más contemporáneas que apuestan por lo que conocemos como el giro afectivo, también con un énfasis relacional. Y sí quiero como enfatizar en esto, porque para mí esto ha sido muy importante, un poco en aras de trascender a veces la hiperespecialización que puede haber en estos campos, ¿no? Uno de los rasgos de la hiperespecialización ha tenido que ver con que de pronto se separa como una sociología del cuerpo de una sociología de las emociones, y entonces eso que corresponde al ámbito del sentir queda separado como líneas hiperespecializadas, ¿no? A mí el giro afectivo me ha sido como muy útil para entender cómo tanto el cuerpo como las emociones están mutuamente implicados, ¿no? O sea, porque las emociones en ese sentido suponen procesos corporales de afectar y ser afectado, ¿no? Un poco parte de estas discusiones se da en algunas pensadoras feministas, pero en términos de razonamiento analítico, pues tiene mucho que ver como con esta idea de Pierre Bourdieu, ¿no? De que los mandatos llegan al cuerpo, ¿no? Que por cierto es un elemento también de convergencia muy interesante, ¿no? Cómo el poder atraviesa los cuerpos, o esto que Bourdieu decía, ¿no? Amas lo que te domina, y por eso es como muy difícil desmontarlo, ¿no? Entonces, estas perspectivas relacionales, si pasamos a la siguiente, Mario, han sido como importantes justamente para hacer una perspectiva que nos permita ver en el plano teórico, pero también en el metodológico, cómo se pueden ensamblar sentidos, emociones, ¿no? Cómo estudiar el ámbito de la sensibilidad, entendiendo por esto que el llamado giro sensorial lo que nos está diciendo es cómo nuestro contacto con el mundo es un contacto corporal, ¿no? Y en ese sentido es un contacto sensible donde estamos percibiendo al mundo, percibiendo a los demás, percibiendo a nosotros mismos, y en ese sentido estamos de algún modo incorporando lo sensible en términos de emociones, en términos de sensaciones, en términos de sentimientos, ¿no? Que por ahí también hay como algunas distinciones que son muy útiles para operacionalizar justamente cuando se está haciendo investigación, ¿no? Entonces, este sería como el horizonte epistemológico que, insisto, quería como pasarlo como rápidamente, ¿no? Y la parte que tiene que ver con cómo ese horizonte me ha permitido entonces llegar a un espacio particular, que es el espacio de los estudios sensoriales, donde participan muchísimas disciplinas, no solo la sociología, donde se parte de cómo lo sensible, lo voy a decir muy rápido para pasar directamente a lo metodológico, que es lo que nos interesa, lo sensible pues está históricamente constituido, ¿no? Un poco ahí, si le bajamos un poquito más ándale, así, pues podemos ver, pues es algo que también está en la sociología, ¿no? En trabajos como los de Norbert Elias, cuando dice, pues las formas de sensibilidad cambian históricamente, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la novela del perfume o de la película, ¿no? Sobre todo de la escena donde este protagonista nace en el mercado y nace ahí entre los pescados, entre las verduras que están en descomposición, y cómo eso pues nos causa es diferente en términos de nuestros umbrales de sensibilidad porque está históricamente constituido, ¿no? Entonces, un poco lo que destaca el giro sensorial
en el campo de las ciencias sociales y ahorita también en relación con otras disciplinas no sociales, es como el modo que escuchamos, el modo que miramos, el modo que tocamos, el modo que olemos, el modo que nos movemos, pues tiene una naturaleza profundamente histórica y cultural, ¿no? E incluso en una misma sociedad puede cambiar en términos de grupos, en términos de clase, ¿no? Si le pasamos más adelante, Mario, por favor. Entonces, hay aquí en el ámbito de lo sensorial, ¿no? Esta idea también como hay muchas investigaciones de la historia cultural que nos dicen, pues esta idea de que tenemos 5 sentidos corporales es una idea histórica, es una idea de la antigüedad griega, ¿no? De una clasificación que hizo Aristóteles, pero otras culturas clasifican de otra manera nuestro aparato sensible e inclusive, y esto es bien interesante, o bueno, a muchas personas nos ha resultado muy interesante, incluso en la sociología ha sido muy interesante, como también la percepción es multisensual e implica afectos también, y además hay otra dimensión de la percepción que tiene que ver con, por ejemplo, el sentido del dolor, la propiocepción, el sentido del equilibrio, del movimiento, de la temperatura, pero cómo la ciencia social se puede acercar a eso en términos de lo social, ¿no? Una referencia así etnográfica, clásica también, en clave de la sociología de los estudios sensoriales, es el trabajo que hizo Loy Wacant, ¿no? Con los boxeadores, y hay toda una parte bien interesante de Wacant cuando dice como una práctica como el boxeo, iba a decir el bolseo, pero porque también trabajan con la bolsa, ¿no? Cambia la propiocepción, el equilibrio, el sentido del dolor, ¿no? Se va formando una sensibilidad muy particular que está asociada a una práctica específica, ¿no? Entonces, los estudios sensoriales y sobre todo en el marco de la sociología dan cuenta como de cómo se articula esto en términos de prácticas sociales, en términos de comunidades sensoriales, ¿no? Y es como destacar justamente esa dimensión. Si pasamos a la siguiente, por favor. Hay entonces también es como muy interesante que en estas discusiones, prometo que voy a llegar a lo metodológico y a lo empírico, ¿no? Perdón como el énfasis en lo teórico, también es mi línea de investigación, la teoría sociológica, ¿no? Pero para mí ha sido como muy importante ir en este diálogo de la investigación y la investigación teórica también, porque este horizonte también se enmarca en el sentido del cuestionamiento a la idea de actor, ¿no? A la idea de una idea de actor racional, abstracto, descorporizado, desgenerizado, desracializado, ¿no? Y entonces estas discusiones en el plano teórico también como son muy interesantes porque finalmente lo que nos están planteando también es una idea de actor como cuerpo socializado que aprende a sentir y que en ese sentido involucra muchos horizontes sensibles, ¿no? Siempre pongo un video, que ahorita no lo voy a poner por cuestiones de tiempo, pero que es muy interesante del mazateco silbado, ¿no? De cómo se comunican en la sierra a partir de el mazateco silbado y cómo cuando entrevistan a los niños les dicen, sí, yo aprendí a hablar así porque me enseñaron y también de los pájaros, ¿no? Y sobre todo porque me gusta mucho este referente porque no solo sentimos al mundo, sino que aprendemos a sentirlo de una manera y no de otra. Y eso también es como muy importante, no solamente en términos del giro sensorial, sino también en términos de una idea de actor social, ¿no? Si pasamos, por favor, a la siguiente, Mario. Otra dimensión que también es como muy importante para considerar como
como horizonte o como el campo del estado de la cuestión de los estudios sensoriales, tiene que ver con cómo existen mecanismos sociales que orientan nuestra percepción y que están atravesados por relaciones de poder, ¿no? Que determinan qué es percibido y cómo es percibido, y que también en ese sentido hay grupos, hay instituciones y hay pugnas por definir el campo de lo perceptivo. Es decir, esto es como muy interesante porque también permite ver cuestiones de poder y de conflicto, ¿no? Cómo en determinados momentos existe una disputa por la imposición de una definición perceptiva, ¿no? Hay una pensadora feminista, Sara Ahmed, que dice algo como muy interesante, ¿no? Una percepción puede matarte, ¿no? La percepción por el color de tu piel, por el tono de tu piel o por la forma de tu cuerpo, y cómo al percibirte te está percibiendo un grupo, eso puede tener consecuencias, ¿no? Y hay literatura bien interesante de cómo se está ligando este ámbito de lo perceptivo con lo político y con el estado afectivo que eso puede llegar a generar, ¿no? Mirar a partir de un filtro perceptivo, pues puede desatar múltiples estados afectivos, ¿no? Entonces, hay entonces una serie como de elementos de los que parte este giro sensorial o este campo de los estudios sensoriales, y que, bueno, primero es que la percepción está mediada social y culturalmente, ¿no? Que la percepción a través de los sentidos es algo multisensual, ¿no? O sea, que no solamente cuando estamos en una conversación no solo estamos mirando, sino también estamos escuchando, estamos en un contexto que está orientando nuestra percepción, que estamos en relación con otros humanos y no humanos en esta percepción a través de los sentidos, que también la percepción se relaciona con el ámbito de lo afectivo y que puede ser al menos en dos direcciones, analíticamente hablando, ¿no? Un estado afectivo nos lleva a percibir determinados elementos del entorno, ¿no? Esto yo lo veía en una de mis investigaciones, ¿no? Cuando me decían, ¿no? Si yo voy caminando en la calle y tengo miedo, estoy más atenta a los sonidos, a los ruidos, a las sombras, ¿no? Porque un estado afectivo está de alguna manera condicionando aquello que percibimos del entorno, o al revés también, ¿no? Como aquello que percibimos a través de los sentidos nos puede llevar a determinados estados afectivos, ¿no? También eso a partir de la investigación, ¿no? Como cuando alguien me decía, ¿no? Ese olor de esa flor a mí me trae mucha tristeza porque me recuerda cuando murió mi abuela, y eso fue lo que se puso en el funeral, ¿no? O investigaciones sobre la tortura y las dictaduras, ¿no? Donde dicen cómo las personas guardan una memoria sonora de la tortura o del encierro, ¿no? Ahora también en el confinamiento, cuestiones que también pudimos indagar, pues también, ¿no? La memoria sonora del confinamiento y olfativa del confinamiento, ¿no? Entonces, hay como muchas, o diversas, más bien más que muchas, diversas posibilidades para este registro de lo sensible. Yo aquí insisto mucho en esto por dos cuestiones. Una, porque esto no sea como una especie de aproximación impresionista de las cosas, ¿no? Porque tenga una sistematización metodológica y robusta, y la otra por pues lo que también hacemos nosotras y nosotros, que es dirigir los trabajos de investigación, ¿no? O sea, la necesidad como de qué recorte analítico requieres, y en ese sentido, qué tipo de estrategia metodológica te va a servir para justamente cubrir ese recorte analítico, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras de poder hacer un registro de lo sensible, ¿no? Desde dimensiones más macro que tienen que ver con modelos perceptivos, ¿no? Modelos sensoriales, le han llamado a alguno, regímenes sensoriales, ¿no? Como históricamente, ya sea, no sé, a través de las leyes, a través de las
instituciones, se moldean formas de percibir la realidad, ¿no? Como por ejemplo, ahorita se me ocurre un poco estas investigaciones históricas que hablan de la colonización de los sentidos, ¿no? De cómo cuando llegan los españoles comparten otros esquemas o modelos sensoriales distintos de los pueblos originarios y lo que eso va a implicar, ¿no? O también sucede cuando hay procesos de movilidad de los cuerpos, etcétera, ¿no? Hay otra posibilidad, ¿no? Que tiene que ver con una dimensión más meso y que está relacionada con cómo se construyen comunidades sensoriales en determinados grupos, ¿no? Aquí el trabajo clásico de referencia que se toma para esto es Howard Becker, cómo se llega a ser un consumidor de marihuana, ¿no? Y cómo justamente la percepción y la atribución de sentido a ellos supone comunidades sensoriales, pero el esquema pues es muy interesante cuando se piensa en grupos de médicos, en practicantes de determinado deporte, etcétera, cómo se van formando comunidades sensoriales específicas. Y hay un nivel más micro que tiene que ver sobre todo con el registro de lo sensorial a nivel individual o digámoslo así, relacional, pero en términos de cómo se van construyendo memorias sensoriales, ¿no? Hay pues muchos trabajos y muchas investigaciones empíricas que se han hecho al respecto, pero siempre insisto como en la necesidad de considerar que cada nivel analítico va a llevar como a una demanda metodológica en particular, ¿no? O sea, que estudiar esto va a suponer también pues la construcción de un objeto de estudio, ¿no? La que sigue, por favor. Ya para ir acercándome, ya, sí voy bien, estoy viendo que vaya bien de tiempo. Hay otra propuesta ahí que la van a poder ver también en la bibliografía, ¿no? Y que tiene que ver con algo que es, si quieres nos pasamos a la siguiente porque es realmente el punto al que me interesa llegar aquí con ustedes, ¿no? Algo que es como, pues, interesante de esta perspectiva y de cómo articula lo emocional, lo sensorial, o bien el giro afectivo y el giro sensorial, es que sí hay como discusiones interesantes de lo que ha implicado dar un giro sobre la metodología, ¿no? Si nos pasamos a la siguiente, por favor, Mario, hay algunos trabajos representativos. Si nos pasamos a la que viene, por favor, en México hay también estudios sensoriales como muy interesante. Aquí les presento algunos de los trabajos colectivos, que son algunas referencias que también van a poder encontrar en la bibliografía. Y nos pasamos a la siguiente, por favor, Mario. Y que tienen que ver entonces con estas primero que nada, con poner énfasis en que algo como característico de este giro sensorial es que se pone como un énfasis en algo que se ha denominado etnografía sensorial, que en realidad, pues desde las discusiones, desde los seminarios que hemos tenido, no es algo nuevo, innovador, sino coincide mucho con el giro reflexivo en la etnografía, ¿no? Es decir, coincide con esta idea de que no solamente hay que poner atención al sentir de las personas con las que estamos trabajando, de nuestros colaboradores, nuestras colaboradoras, sino también existe esta necesidad de poner también atención a el ámbito perceptivo de quien está investigando, ¿no? No solo hacer sociología desde los cuerpos que sienten, sino no solo sobre los cuerpos que sienten, sino también desde cuerpos que sienten, ¿no? Es algo como
por eso, o sea, por eso les digo, o sea, la etnografía sensorial no es algo así como radicalmente novedoso, sino tiene que ver con este giro reflexivo de poner atención al ámbito de lo sensible, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor, Mario. Y en ese sentido, pues hay como varios elementos que son los que quiero compartir aquí con ustedes. Uno tiene que ver con que este giro en lo metodológico, en la metodología cualitativa, apuesta también por incorporar otras formas de registro de lo sensorial que no solamente tengan que ver con lo visual. Esa es como una primera línea de apertura metodológica. Con lo visual, ¿en qué sentido? O sea, aquí esto tiene mucho que ver con la crítica a lo que se conoce como el textualismo, con esta idea de que lo cultural solo está en los textos, ¿no? Y aquí lo que se dice es, sí, por supuesto que sí, pero hay que incorporar, además del texto, sonido, movimiento, audio, y en ese sentido, es como también una suerte de actitud metodológica por la que se está, digamos, proponiendo en esta perspectiva, ¿no? O sea, cómo a partir de lo corporal y del registro de lo corporal en gesto, en movimiento, en sentir, en piel, en contacto, en tacto, estamos produciendo también sentido, ¿no? Y eso es como muy interesante porque pues eso también nos permite, más allá de la investigación que estemos haciendo, por ejemplo, dice una autora, como en la entrevista, pues pensar que es un encuentro sensorial, ¿no? Y cómo el encuentro sensorial tiene que ver con lo que estamos escuchando, lo que estamos sintiendo en el ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería como una de los primeros elementos por los que se plantean como algunos trucos justamente para este registro del ámbito de lo sensible, ¿no? Ahora, el reto es cómo, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos eso? Porque sobre todo uno de los grandes retos de este tipo de encuadre o de este tipo de frame analítico es que finalmente lo que sentimos, lo que experimentamos corporalmente, lo damos por sentado, ¿no? Forma parte del sentido práctico de los automatismos. Entonces, ¿cómo hacemos reflexividad de ellos, tanto por parte de quien está haciendo la investigación como por parte de con quienes estamos haciendo la investigación, ¿no? Entonces, hay varios trucos, ¿no? Uno de estos trucos habla como de la necesidad también de cultivar registros escriturales en la sociología, ¿no? Sobre todo cultivar ciertos recursos expresivos que nos sean útiles, y esto tiene que ver con una cuestión también analítica. Muchas veces mucho de esto no se verbaliza en términos de un acto lingüístico, sino determinadas prácticas son miméticas, o sea, son movimientos corporales, son gestos, es performance, ¿no? Y entonces hay primero como una insistencia en la habilidad que debemos de tener como observadores, como observadoras, para poder registrar eso. Eso es como muy importante, ¿no? Entonces no es como solamente una cuestión ornamental, cultivar las prácticas escriturales en ese sentido, sino también es como la posibilidad también de este registro de lo sensible, o sea, cómo somos capaces de recrear el ambiente, los olores, la temperatura, cómo se acercó la persona, cómo iba caminando, cómo lloró, etcétera, ¿no? Entonces sí hay como mucha insistencia en
cómo a veces nos queda corta cierto tipo de escritura académica frente al registro de esto. Eso es como bien interesante y por eso es que ahí hay como mucha sensibilidad para tener o para tomar en cuenta pues también perspectivas no hegemónicas de la escritura sociológica, por ejemplo, las sociólogas fundadoras que hacían investigación empírica, hacían encuestas, hacían entrevistas, pero también tenían prácticas estructurales de construcción de narrativas como muy interesantes, ¿no? O sea, estaban estudiando la desigualdad y construían un personaje ficticio para hablar, fulanita trabaja 10 horas al día. Estoy pensando en una investigación de una de las fundadoras de la Escuela de Chicago, ¿no? Que decía, Clara trabaja 10 horas al día, tiene 10 años, solo le dan un pan, le pagan tanto y construir como justamente la narrativa que supone todo ese ámbito de registro de lo sensible, ¿no? Entonces, eso es uno de los trucos que se señalan aquí, cómo las prácticas escriturales deben un poco tratar de dar la vuelta a la práctica escritural académica más rígida, ¿no? Hay quienes también van a decir, bueno, no solamente es importante saber escribir, ¿no? Que sería como básicamente como el principio, sino también no solo saber cómo, que es, no solo saber escribir las narrativas, sino cómo construir las narrativas, ¿no? Y aquí Becker también es como bien interesante al respecto cuando Howard Becker cuando dice, pues es que más que preguntar por el qué, habría que preguntar por el cómo, ¿no? Y que eso también yo lo insisto mucho en las tesis, ¿no? O sea, no sales y preguntas, ¿y qué sentiste? ¿Y qué emociones experimentaste? Y, ¿no? Sino más bien, platícame cómo fue tu día en un día en el hospital, ¿no? Estoy pensando en un taller que hice con enfermeras, ¿no? O sea, ¿cómo fue tu día en un día del hospital? Entonces, como también estar como muy atentos y muy atentas a la manera en la que se hace ese registro de lo sensible, ¿no? Porque también, si bien en términos analíticos podemos distinguir diferentes tipos de emociones, diferentes tipos de sentidos, ¿no? Tristeza, olfato, oído, cuando estamos registrando la narrativa, pues todo está mezclado, ¿no? Como vamos a ver en algunos registros, ¿no? Sentí una enorme tristeza, pero al mismo sentí asco porque se acercó a mí y olía, tenía un olor desagradable e invadió mi espacio personal. O sea, entonces es como muy importante estos dispositivos para cómo hacer estos registros, ¿no? Otro de los trucos que también es como muy interesante aquí es esto que conocemos como el acompañamiento corporal o las caminatas corporales, es decir, las caminatas como una estrategia de registro sensible. Y esto es como muy interesante porque o sea, como cuando estás caminando con alguien, cuando estás conversando y caminando con alguien, de hecho hay como investigaciones muy interesantes con entrevistas móviles, etcétera. Caminar finalmente siempre supone como ir experimentando con todos los sentidos, no solo vas viendo, sino vas escuchando, te vas deteniendo, ¿no? El ritmo es distinto, ¿no? Y eso es como muy, muy interesante porque lo que se ha visto es como a veces puede llegar a pasar que las conversaciones sean mínimas, pero la construcción de significados sean muy intensas. No sé si me explico, ¿no? Es como el baile, ¿no? En el baile no platicas, pero el movimiento corporal supone como una construcción de significados, ¿no? Entonces eso es como muy interesante porque muchas veces es performático, ¿no? El asunto, ¿no? Recuerdo mucho en un taller que íbamos caminando y la chica dijo, no, es que el olor viene de acá, y fue como puro gesto corporal lo que ella me estaba contando, y no era a partir de la conversación, sino era a partir justamente de ese acompañamiento, ¿no? Entonces, ese es como otro de los trucos, ¿no? Otro de los trucos es algo que es clásico en la etnografía desde hace mucho,
mucho tiempo, ¿no? Que son las técnicas de licitación, que empieza como fundamentalmente con el uso de imágenes, ¿no? Esto por ejemplo, en muchas de las investigaciones, en un par de investigaciones más bien que he realizado, ha sido como muy importante la imagen como posibilidad de elicitar o disparar reflexiones sensoriales, ¿no? Justamente por esto que decía al principio, lo que sentimos generalmente no lo verbalizamos. Entonces, ¿cómo generamos dispositivos para que la gente empiece a reflexionar sobre eso que en el día a día damos por sentado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer eso, ¿no? Y hay en el campo de los estudios sensoriales también como muchas técnicas de licitación que ya incorporan otros artefactos, ¿no? Comida, audios, olores, ¿no? Para justamente reflexionar sobre ello, ¿no? Otro truco que también quisiera aquí como compartir con ustedes en aras de cómo registrar lo sensible, tiene que ver con la relevancia que, por ejemplo, al menos en nuestro caso, en algunas investigaciones que hemos hecho, ha sido muy importante y que tiene que ver como con la relevancia que tiene el anonimato. No solo a veces por una cuestión ética, no solo por eso, sino porque también muchas veces, y ahora sí es como en un sentido bien de Norbert Elias, ¿no? Lo sensible a veces puede trastocar como nuestros esquemas civilizatorios de hablar de eso, ¿no? Entonces, es decir, puede dar vergüenza, ¿no? Me acuerdo en una investigación que hicimos sobre intimidad, pues había sido muy difícil si en una entrevista nosotras llegábamos y preguntábamos directamente cuestiones de lo sensorial y, en términos de la intimidad, ¿no? Porque habría detonado como vergüenza, ¿no? Entonces, muchas veces el anonimato es como un recurso de sentido bien interesante como truco, digamos, en ese sentido, o también el hecho de que las personas no te contesten ahí o no estés observándola y escribiendo en tu diario de campo, sino, por ejemplo, que escriban cartas, que escriban diarios, ¿no? Y cómo el anonimato de no estar frente a ti les puede llevar como a cierto margen de libertad en la escritura, ¿no? Respecto a ello, ¿no? Y el último aspecto que quisiera destacar acá es que, bueno, cuando en el campo de los estudios de lo sensorial y también en el campo de los estudios de las emociones, y en esta articulación que estamos proponiendo, siempre hay una dimensión ética. Hay una socióloga, Betterek se llama, que dice algo como a lo que siempre hay que estar alerta, ¿no? Siempre hablar de las emociones es un privilegio, porque las emociones muchas veces implica que cuando estás hablando de las emociones o de lo que sentiste en determinada situación, existe un proceso de revivir eso, ¿no? Es como cuando estás en duelo y tienes que estar todo el tiempo explicando, ¿no? O sea, tienes que repetir y repetir. Y entonces, bueno, ahí hay una cuestión ética, ¿no? En términos, ética y además a veces es hasta jurídica, ¿no? O sea, cómo no revictimizar, etcétera, que eso puede ser no solo ético, sino también jurídico. Pero en el campo de estos estudios, sí, la cuestión de lo ético es como muy importante, ¿no? En aras, insisto, como de justamente hablar de muchas veces en ciertas condiciones, esto es un privilegio, ¿no? Porque quiere decir que lo puedes hacer y que no te frena y que, etcétera, ¿no? Eso es como muy importante. Y también de pronto, al menos esto es en la investigación que hemos hecho. Hicimos una investigación sobre mapas sensoriales de la violencia recientemente con Paula Soto. Y entonces, obviamente, cuando diseñamos nuestro taller, pues fuimos muy cuidadosas de que no se hablara de las experiencias de violencia que se habían vivido, sino más bien de cómo construir horizontes de futuros, imaginar ciudades
libres de violencia, ¿no? Entonces era como posicionar otro tipo de experiencias, no solo por mantener una vigilancia ética, sino también por la necesidad de visibilizar otros horizontes posibles de convivencia, donde entonces las experiencias agradables del espacio público también se convertían en una posibilidad de demanda ética, ¿no? Entonces, bueno, fuimos como muy cuidadosas de eso porque era una investigación sobre mapas sobre la violencia de género, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos de tiempo? Creo que me quedan, ya son las 7:02, me quedan unos minutitos para cerrar, ¿sí? Si quieren, pasamos como con algunos pasamos, por favor, ahí hay algunos ejercicios. Este fue un taller infantil, pasamos, donde, por ejemplo, bueno, ya lo pasamos, pero ahí el material de licitación fue un cuento infantil, ¿no? Y fue bien bonito porque era con niños de 7 años, ¿no? Que empezaban a platicar que sus papás trabajaban en el mercado y a qué olía el mercado, etcétera. Estos son diarios sensoriales de un hospital, ¿no? Si pasamos, Mario. Este es el taller que hicimos de los mapas sensoriales de la violencia, que estamos justamente en este momento trabajando en el registro. Y otro más, dos más laminitas más. Voy a ponerles como 2 ejemplos de la que sigue, por favor. Creo que es esa, sí. Ay, sí, era esa. ¿Esa? Bueno, ¿Esta o la anterior? la anterior. Okay. Es mujeres jóvenes, experiencias de mujeres jóvenes universitarias en el espacio público, ¿no? Eh, dice acá el testimonio, ¿no? La situación más desagradable fue en un colectivo en el que viajé con desconocidos rumbo a la universidad, en donde nos asaltaron y balearon a una señora. Tuve mucho miedo, ira, tristeza. Tenía 20 años y me afectó de tal manera que tenía mucho miedo de salir a la calle. Incluso actualmente me es costoso subirme a un pecero. Y si pasamos a la siguiente, o sea, vean aquí cómo está como la parte más de las emociones, pero cómo también se articula con lo sensorial, ¿no? Acá, un asalto, tenía 20 años, se intervino el oído, ya que los balazos son un ruido muy difícil de olvidar, ¿no? Entonces, bueno, o sea, cómo está lo emocional y lo sensorial, ¿no? Si pasamos a la última que quisiera como platicarles, ¿no? Cómo han funcionado las técnicas. Un ejemplo esa, de las técnicas de licitación, ¿no? Por ejemplo, esta fue una investigación de la experiencia de la menstruación en confinamiento, ¿no? Y aquí la imagen fue como importante en términos de licitación, porque a partir de ahí, pues, se podían generar como ciertas reflexiones, ¿no? Para esta imagen yo hablé con una dibujante, ¿no? Y le platiqué un poco la concepción de vergüenza que tiene Georg Simmel de cómo esconder el rostro, etcétera, y le platiqué un poco y entonces hizo esta imagen y entonces salían como testimonios del siguiente tipo, ¿no? La vergüenza que nos enseñan a tener de nuestra menstruación, que los hombres no pueden ver y sí podemos ocultarlo de mujeres. ¿Quién no se manchó alguna vez en la escuela? Era la cosa más vergonzosa y tenía que ser secreto. Y bueno, hay cosas, inclusive aquí en los testimonios, que tienen que ver con lo visible, pero también con el olfato, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estas son como nada más algunos referentes de cómo se puede llegar a articular estas perspectivas, tanto de lo emocional como lo sensorial, dependiendo de los objetos de investigación. Y pues bueno, creo que podemos pasar entonces a la parte más rica siempre de esto, que es más bien esta es otra imagen de licitación que
que utilicé, ¿no? Podemos pasar a la parte como más rica siempre de esto, que es la del intercambio, y pues muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Gracias. Este, este, Alfredo, ¿quieren llevar ustedes la sesión, ceder la palabra o abrimos el micrófono? Agradecemos a la doctora Olga. Hay muchas ideas que quieren participar. Adelante. Gracias, María Guadalupe. Aquí son comentarios. Si hay alguna duda de alguna de la bibliografía, ahí en el QR lo pueden encontrar, y y, Eh, y si no, luego me... María Guadalupe, luego Ale. Por favor, María, adelante. Perdón, ando un poco ya cansadona del viernes, ¿no? Muchas gracias, doctora. Qué bonita charla. La verdad es que yo he estado abordando el cuerpo y emociones, estoy empezando, cabe señalar, la quiero incorporar, a los estudios del trabajo, y estuve abordando, los cuerpos y emociones desde el sur, Escribano y todos los colegas de Argentina y Chile. Eh, yo quise incorporar, dándole como contexto, por qué me metí en esto. Estoy ahorita en un tecnológico y están haciendo un abordaje, en la tecnología. Trabajo con una persona que está trabajando inteligencia artificial en niños con debilidad visual y ceguera. Entonces, una de las fases del prototipo está ya justamente, en la fase 7, que es ya, en las pruebas ya generalizadas, y estamos ya tratando de que los chicos lo utilicen. Hemos tenido varias complejidades propiamente con el prototipo porque es muy complejo. Es un tipo mouse donde se lee braille, ¿sí? Por detección de objetos, y lo puedes tocar con un dedo o dos dedos, y ya te va dando como las letras, ¿no? Bueno, a raíz de eso estuvimos charlando con los niños y con los papás o tutores, mamás, fue más recurrente la mamá, y la verdad es que fue muy complejo abordarlo. Yo lo quise abordar desde una metodología que desarrollé con Schutz, este, sobre la vivencia, la resignificación, la conciencia y la meta, ¿no? Entonces, eso me dio un caminito. Sin embargo, ya en las emociones y en el cuerpo, la verdad es que me he perdido un poco. Aquí el referente de Simmels me gustó mucho. Creo que pues hay que estudiarlo un poquito más, pero si hay, no sé, una propuesta de apoyo, yo la acepto mientras voy a leer todo esto que nos mandó doctora, pero sí me da como em, ajá, puedo irme a esta parte de lo sensorial, no directamente cuerpo y emociones, que puede ser un poquito más complejo para alguien que está empezando como con este trabajo. Y pues nada más agradecer, y si hay alguna, alguna sugerencia, pues bienvenida. Muchas gracias. Supongo que esperamos, ¿verdad? Para juntamos una ronda o... Gracias, María. ¿Quieres que juntemos a Ale Boston y ya te damos la Sí, palabra? Ale, por por favor. Gracias. No sé si me escuchan, Sí, porque sí, quiero bien. saludar a la doctora Olga. Yo fui alumna de la doctora Olga hace 10 años ahí en la UAM. Me da mucho gusto escucharla y ver cómo ha evolucionado el tema, ¿no? Pero justo ahora me encuentro en un dilema con la tesis de doctorado, porque estoy trabajando con emociones de los migrantes. ¿Qué sienten los migrantes?
Y me ha costado mucho trabajo hacer como esa, no quiero decir traducción, pero hacer como esa transición de la palabra del migrante a algo mucho más enmarcado en el análisis, ¿no? En lo teórico, cómo, porque yo decía, bueno, ¿cómo transcribo, cómo pongo en el papel el miedo que sienten cuando son secuestrados, no sé, la emoción que sienten cuando reciben una bolsa de comida? ¿Cómo hacemos como esa traducción sin que se pierda esa parte esencial de la experiencia del migrante? Pero también estoy como en un dilema de en qué, cómo incorporo también mi voz, justamente Ujú, pensando en esto, ¿no? En que no es solamente su experiencia, sino también es mi experiencia, porque yo no soy solamente investigadora, también soy voluntaria en el albergue ujú. y como hay muchas cosas que se atraviesan por ahí, ¿no? Pienso en cuando alguna vez una chiquita de 3 años me cuenta cómo nace su hermana. Ella vio cómo nació su hermana en un autobús. Ella lo cuenta y entonces, obviamente yo tengo su experiencia, pero también está mi sentir como investigadora, que creo que es importante incorporar y no sé cómo cuáles serían algunos tips o cómo sería como esa forma de hacer esa traducción de la experiencia, pues sí, como de una experiencia individual y muy del sujeto, muy íntima, hacer una traducción pues más académica, ¿no? A justamente poder, pues no sé si teorizar las experiencias o los sentires, pero sí que estén como en este marco pues más analítico. Gracias, qué gusto saludar a la Qué doctora. gusto, Ale. Nelson, por favor. Sí, muchísimas gracias, Mario. Eh, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por tu exposición, Olga. Yo no tenía el gusto de conocerte y por primera vez le pongo rostro a tus textos. Y la verdad es que eso es muy gratificante porque después de leerte durante tiempo, al fin logro ponerle humanidad, digamos, en el sentido de presencia, ¿no? Y yo tendría dos preguntas muy sencillas. Una tiene que ver con si has explorado o hay literatura o lo que sea que explore, por ejemplo, en los conciertos de música o las expresiones artísticas en actos performativos, teatro, conciertos o cosas de este tipo, cómo es que se logra capturar los momentos, digamos, estas sensibilidades, esto que tú trabajas. Y por otro lado, eh, me interesa mucho el tema de la violencia cuando tú empiezas a comentar y un poco también lo que Ale comentó hace un momento sobre los migrantes y demás. ¿Hay experiencias de recolección de estas narrativas y demás sensoriales, pero de los perpetradores de la violencia, que nos permitiera ver el otro lado de cómo, digamos, digamos, vemos este lado que implica un trauma, que implica recordar estos disparos y demás, pero del otro lado, ¿hay algún tipo de trabajo? Y si no lo hay, ¿cómo crees tú que podría uno aproximarse a este tipo de mundos sensoriales? Gracias. Muchas gracias, Nelson. Gracias, Nelson. Olga, te damos la palabra, por favor. Y muchas gracias. Muchas gracias por sus preguntas y por sus comentarios. Lo primero que podría decir es que les recomiendo muchísimo. Ahí está la página del Centro de los Estudios Sensoriales, que está referida en una de las, ahí van a encontrar la liga en una de las lecturas que les envié de la Universidad de Concordia, y está bien interesante porque hay un listado, si mal no recuerdo, creo que es desde el 2000, de toda la bibliografía sobre lo sensorial que se ha escrito en el mundo. Y lo que es bien interesante es que no solo en el norte global, ¿no? Sino en Asia, en América Latina, ¿no? En Noruega, o sea, las regiones científicas que se abarcan son súper interesantes. Entonces, se las recomiendo muchísimo porque
muy probablemente habrá quizá algún trabajo que pueda acercarse como a los intereses en general, ¿no? No solo de las personas que ahorita han preguntado, sino de los intereses en general con este giro sensorial, ¿no? Entonces se las súper recomiendo, es de la Universidad de Concordia y pues es un poco el proyecto de David House y de Constant Klassen, que son antropólogos. Hay un sociólogo por ahí que es Anthony Synod, que formaron como justamente este gran proyecto, ¿no? Y está como súper, súper interesante. Entonces, respecto a María Guadalupe, está como bien sugerente lo que estás investigando. Y creo que además es como muy importante porque también en el campo de los estudios sensoriales hay un guiño con los estudios de la discapacidad, cuando justamente partimos del principio bien burdiano de que no hay cuerpos, sino hay cuerpos socialmente diferenciados, ¿no? Inclusive por condiciones corporales, no solo por la clase, no solo por el género, etcétera, sino también por estas condiciones corporales. Entonces, ahí sí hay trabajos desde la discapacidad. Conozco una tesis que ahorita no recuerdo el nombre, pero fui lectora de esa tesis en Flaxo, Ecuador, sobre mujeres ciegas, ¿no? Mujeres ciegas y cómo sus prácticas de autopercepción y de maestría de ciencias sociales hizo talleres con las mujeres, ¿no? Por si tú tienes esa posibilidad de hacer talleres donde ¿qué es el taller? Que ese es otro truco. El taller en el fondo es un focus group, eso es en el fondo un taller, pero con elementos que detonen la reflexividad sobre lo sensorial, ¿no? Eso es un taller. Entonces tú diseñas tu taller conforme a tu problema de investigación, ¿no? O sea, yo quiero saber cómo estas mujeres aprenden a leer, ¿no? Y entonces ahí, ¿cuándo aprendiste a leer? Puedes leer, no sé, estoy inventando, ¿no? Porque no conozco bien tu proyecto, pero eso puede ser útil, ¿no? Y la posibilidad de entrarle por ahí está en el campo de los estudios sobre la discapacidad, que se han incorporado lo sensorial, ¿no? Cómo se activan otros sentidos. Hay una investigación de Brenda Bustos, te la recomiendo muchísimo, que ve cómo las mujeres ciegas fíjense qué interesante, tienen introyectados ideales de belleza hegemónicos a pesar de no ver, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿y cómo es eso? Y entonces es cómo toda nuestra socialización pasa por eso, que no tiene que ver con que veas una imagen sino como con muchos otros procesos de socialización corpóreo-emocional. Y entonces las entrevistas están como bien interesantes, ¿no? Le pregunta una mujer a otra, ¿cómo estoy? ¿Doy vergüenza? ¿Estoy bonita? O sea, el otro es su espejo, ¿no? El otro, en términos de myth, ¿no? El otro es su espejo, ¿no? Entonces, por ahí te recomiendo y sí vas a encontrar como referentes por los estudios de la discapacidad, ¿no? Ale, qué gusto me da verte, qué gusto, o sea, de verdad cuando dijiste 10 años, yo dije, no, ¿cómo que 10 años? Y qué gusto me da saber que estés haciendo ya tu tesis de doctorado, que me va a dar mucho gusto conocerla. Esto que preguntas es bien importante acá y además como, insisto, para mí el giro sensorial es algo que es como muy interesante, pero que tampoco es algo así como, qué novedad. Esto en realidad está en muchas formas de hacer la investigación y hay como conocimiento acumulado al respecto. Entonces, ¿cómo incorporo mi voz en esto que estoy analizando? Porque además estoy partiendo del principio de que no solo estoy percibiendo los cuerpos sensibles de los otros, sino mi cuerpo está siendo sensible a ello. Mira, acá yo te diría, hay varias, incluso hasta en términos de exposición, hay quienes dividen, ¿no? Entre viñetas al final, al principio, etcétera, pero a mí me gusta mucho lo que hacía, por ejemplo, una socióloga de estas sociólogas olvidadas del canon, como Beatriz Potter Webb, que además era estadística, hacía cuestiones de sociología de la industria, etcétera, y ella tiene
un trabajo que son 7 páginas que están traducidas al castellano, que se llama Diario de una investigadora. Lo que es súper interesante ahí es que ella dice cómo su diario de campo lo está como entremezclando con su diario personal. Y ella lo que hace es irse a un taller textil en Inglaterra y además está súper interesante porque ella entra como incógnita, o sea, ella se disfraza de trabajadora y entonces está narrando, ¿no? Y es muy interesante porque ahí ella, está, por ejemplo, hay una escena donde ella dice cómo el capataz las maltrata mucho y cómo ella está ahí y la regaña porque no sabe cortar un pantalón y ella se siente triste y entonces dice, siento vergüenza porque no tengo estas habilidades. Entonces es como muy interesante ver cómo lo hace, ¿no? Entonces, ¿cómo? Yo te recomendaría los diarios de estas fundadoras, ¿no? Peregrinaciones de una paria de Flora Tristán. Es su diario de cuando va a Perú y ahí está ella, incluso llora ella, muchas veces llora en el diario, ¿no? Y entonces lloré porque no sé qué. Eso, ¿no? Diario de una fábrica de Simone Weil, o sea, también ahí está como cuando entró a las fábricas de la Renault. Entonces yo lo que te diría, y por eso es como bien interesante en estos llamados, como cultivar estas otras prácticas escriturales. Y cómo, pues siguiendo el ejemplo de las grandes, ¿no? Entonces yo te diría, revisa, ¿no? Por ejemplo, incluso Jane Addams, en la memoria de las mujeres, también son mujeres migrantes las que ella está analizando, y ahí, ¿no? Donde ella incluso señala cómo en algunos momentos se enoja, ¿no? Pero pues sabe que no se puede enojar porque tiene que escuchar, ¿no? Yo te recomiendo como que es esa literatura, ¿no? Y por eso es importante también como darle cabida a estas fundadoras de la sociología que nos proveen como recursos metodológicos bien interesantes, ¿no? En lo particular respecto a eso, cómo incorporo mi propia voz, ¿no? Y Nelson, muchísimas gracias. Yo también, un gusto de conocerte también. Te digo lo mismo, ¿no? Te conocía de papel, pero ahora ya te conozco de rostro, ¿no? Sobre los conciertos, sobre lo performativo, ahorita no se me viene un trabajo empírico a la mente, pero lo que sí te puedo decir es que los trabajos de Becker sobre el jazz son como una referencia en este campo, ¿no? O sea, ahí, ¿no? Hasta... ¿Y por qué? Porque ahí también se forman comunidades somáticas, ¿no? Como comunidades sensoriales. Hay ahí, pero seguramente en este listado que aparece en la Universidad de Concordia habrá uno. Si encuentro uno, yo te lo mando, ¿no? O lo mando lo subo al QR. Y si hay investigaciones por parte de los perpetradores de la violencia, no lo sé, pero porque insisto, no necesariamente tiene que ver con que sea alguien que se adscriba al giro sensorial, más bien a veces es como interesante hacer lecturas sensoriales de otro trabajo y ahora que te escuchaba, yo pensaba un poco en esto que relata Bourgois en Búsqueda del Respeto, ¿no? Cuando dice que él estaba escuchando las violaciones y que, o sea, se me vino a la mente eso porque si uno lo relee desde el ángulo de lo sensorial y lo emocional, ahí está todo, ¿no? Las emociones, las sensaciones. Eh, Pensaba un poco también en los trabajos que ha hecho, aunque no es exactamente sobre eso, pero las investigaciones que ha hecho en las cárceles Víctor Alejandro Payá sobre mujeres y hombres, ¿no? De pronto ahí hay narrativas que son, si las leemos en clave de la sensorialidad, podrían como apuntar por ahí, ¿no? Entonces, por eso insisto, o sea, esto no es totalmente nuevo, creo que esto está, más bien es como el énfasis que se le da a estas dimensiones desde estos horizontes analíticos, pero que lo podemos encontrar hasta en trabajos clásicos, ¿no? De la etnografía que no necesariamente son sensoriales, ¿no? Eso diría por el momento. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Mira, la doctora
Bueno, Catalina ya nos compartió en el chat el El Sensory documento de la Universidad de Concordia. Gracias, Catalina. Y te comparto la pregunta de la doctora Ana Fontecilla de Jalapa, de Históricos. Dice, tengo una inquietud y quisiera preguntar a la ponente. Me parece que es posible que buscando analizar lo social de lo sensible, podamos tener sesgos hacia el análisis de lo psicológico individual. ¿Podría comentarnos algo en ese sentido a partir de sus experiencias de investigación? Sí, sí, muchas gracias por la pregunta a Ana. Claro que siempre es un riesgo y es justo como, como la importancia del enfoque relacional, ¿no? Por eso empecé como con esta parte de lo relacional, porque, por ejemplo, aquí hay fenómenos que sí tienen que ver con cuestiones individuales, pero, por ejemplo, inclusive hasta en lo más, por ponerlo en estos términos que está en la pregunta, psicológico individual. Ahí, por ejemplo, hay otro campo bien interesante que es el de la sociología cognitiva, o sea, cómo construimos filtros perceptivos, cómo eso tiene que ver con políticas de percepción, cómo eso tiene que ver con políticas de atención. Entonces, claro que está ese riesgo, pero es justamente el que trata de evitar el giro sensorial en esta clave, ¿no? Claro que lo perceptivo es algo cerebral, claro que lo perceptivo tiene que ver con condiciones individuales, pero siempre hay que tener como este énfasis de cómo está moldeado socialmente y cómo incluso a veces sentimos en aras de ciertos regímenes sensibles, ¿no? Que no son elegidos por la persona, o qué es lo que explica que alguien tenga un mejor olfato por su profesión, a pesar de que como individuos todos tenemos la misma capacidad perceptiva olfativa, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces siempre está como esta necesidad de ver las implicaciones sociales que suponen estas formas de sentir, ¿no? Y lo contesto un poco, o sea, dado que siempre está ese riesgo, pues es como esta necesaria vigilancia epistemológica relacional, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia era como muy interesante ver cuando algunas mujeres me decían, sí, perdí el olfato, ¿no? ¿Y por qué era importante para ti? Pues porque yo cuidaba a mis papás y sin el olfato no podía preparar bien la comida. Entonces, ¿cómo eso sensorial lo asocias con una práctica de cuidado y no con una experiencia meramente individual, ¿no? Entonces, claro que está ese riesgo, entonces por eso siempre esa necesidad de que sentimos con otros y también moldeados por estructuras que nos trascienden como individuos, ¿no? Muchas gracias, Olga. Pues, ¿está abierto? ¿Comentarios? Walter. Walter, por favor. Hola, ¿sí se escucha? Sí. Sí. Hola, bueno, buenas tardes. Gracias por lo compartido, Olga. Tengo un comentario y dos preguntas, ¿no? Se me hace muy interesante lo que plantea sobre todo esta cuestión de lo sensorial. Nosotros acá en Torreón, Coahuila, digamos, trabajamos un poco la cuestión de con la búsqueda en campo con madres de los colectivos. Y generalmente pues trabajamos un poco la cuestión de una etnografía de corte un poco más tradicional, más centrada en pues, en la participación, pero sobre todo en el sentido, pues en la mirada y en el lenguaje, ¿no? Me pone a pensar bastante todo lo que estamos dejando pasar en términos de otros sentidos dentro de estas experiencias sensoriales, no sé, por ejemplo, el olor a gasolina donde están o a diésel que están en las fosas, o la cuestión del tacto al momento de que se están recolectando los restos, porque acá, bueno, no son osamentas, no son cuerpos completos, sino son fragmentos. Y la experiencia en sí de esa situación del olor a diésel en las fosas, de cómo detectar los restos, o del simple hecho somos una zona o donde están las fosas, son una zona con muchas tolvaneras y que el sonido del viento en sí
también tiene ahí una experiencia en las buscadoras. Pero bueno, eso es como un comentario en términos de lo que me hacen, de lo que siento que deja pasar y de lo de lo que siento que me aporta o nos aporta tu trabajo. Pero bueno, de ahí van como dos preguntas. La primera, sobre esta parte de la coproducción del conocimiento en términos de la etnografía sensorial. No sé si podrías, no sé, compartir alguna experiencia de cómo se da esta coproducción del conocimiento. Un tanto, esto lo pienso o no lo logro como aterrizar, porque lo estoy pensando un poco dentro de los planteamientos quizás de la reflexividad con Rosana Huber, esta cuestión donde ves y hablas y la persona con la que estás estudiando te dice, digamos, lo que le significan las cosas, tú lo contrastas, ahí emerge el conocimiento dentro del mismo etnógrafo, de la etnógrafa. Podríamos pensarlo también que la experiencia sensorial de la persona con la cual estás estudiando y la del propio investigador se contrastan, ahí es donde emerge también el conocimiento desde esta perspectiva sensorial, pero eso sería nada más, no sería una coproducción del conocimiento, sino estaría más vinculado con una producción pues sí sensorial, pero del propio etnógrafo. No sé si me logro explicar o que nos pudieras profundizar un poquito sobre esto. Gracias. Eh, Gracias. Ujú. ¿Contesto, Mario? ¿O Sí, espera? ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, vamos, Olga, contesta y en lo que. Sí, Ujú. ok. En lo que... Ay, ya se me cayó el perro. Este, bueno, primero, Walter, qué interesante lo que están haciendo, ¿no? Y cómo hay otras dimensiones sensoriales que ahí podrían ser muy seguramente tener como a la mano, incluso a lo mejor en los propios registros, pero a lo mejor no están identificadas y quizá si vuelves a tus entrevistas las vas a ver, ¿no? O sea, que ya no es ni que tengas que volver a ir, sino que quizá es como a lo mejor leer el trabajo de campo bajo esta perspectiva, ¿no? Me parece muy interesante, ¿no? Nada más te escuchaba y pensaba, por ejemplo, en el significado sensorial que tiene esta cuestión de las recetas como protesta, ¿no? De las recetas de lo que le gustaba a las personas desaparecidas y lo que implica con como memoria sensorial de los desaparecidos y las desaparecidas, ¿no? Me hiciste como pensar en ello. Y respecto a tu pregunta, respecto a la coproducción del conocimiento, yo estuve en un encuentro que se llamó Metodologías Dialógicas, que iba un poco como en ese sentido, a lo mejor es por ahí donde va tu inquietud, te digo y me dices si sí. Y bueno, tiene que ver como con lo siguiente, ¿no? Te voy a platicar como dos experiencias, ¿no? Una fue como muy interesante porque estos talleres sensoriales yo los he venido como, o sea, los primeros, pues como siempre, ¿no? No funcionó tan bien para el registro, etcétera. Pero hubo en una ocasión que alguien llevó un té que se cultivaba en su pueblo y se suponía que el taller íbamos como a hacer este proceso de licitación con material del taller y fue muy chistoso porque la persona me licitó a mí porque me dijo, mira, esto así huele mi pueblo, ¿hueles? ¿Te piensas en algo? ¿Te recuerda a algo? O sea, tiene que ver como con que justamente estas estrategias están partiendo no de la entrevista tradicional donde la otra persona está a distancia y tú estás sentado y estás con la grabadora, sino como toda esta performatividad del encuentro, ¿no? Esa como anécdota, ¿no? Ya como algo más sistemático de la coproducción del conocimiento, con Paula Soto nos ha pasado, o sea, hicimos algo que en lo que estamos trabajando ahorita sobre los mapas de la violencia, que fue como muy interesante. Nosotras, en el marco de un proyecto de investigación más amplio financiado por la Universidad de Brighton, convocamos a un grupo de activistas
feministas para que nos participaran en un proyecto que iba a implicar representaciones de la violencia en el espacio público. Y entonces fue como muy interesante porque lo que en vez de ser al revés, que a partir de la obra de arte tú elicitas algo, esto fue como dialógico en el siguiente sentido. O sea, nosotras les presentamos a las activistas nuestros resultados de investigación, ya sea en trabajos muy particulares, en encuestas, etcétera, y ellas, eso les detonó una inspiración para sus obras y para sus propias experiencias de violencia en el espacio público. Y luego eso fue lo que usamos en los talleres con las personas que participaron en los talleres. Entonces, justo lo que estamos reflexionando en estos momentos es cómo no fue una metodología unidireccional, ¿no? Sino que hubo como una retroalimentación por parte de las artistas y luego por parte de las personas que participaron. Entonces ya no hubo una cosa así como un dispositivo de registro y ¿qué me das, no? O sea, o qué me dices, o qué registro, sino más bien fue como una circulación. Nosotros lo vimos así, bueno, no lo fraseamos como lo acabas de decir tú, pero sí como una coproducción de conocimiento y cómo fue dándose en varios planos, ¿no? Entonces, creo que trabajos que tienen como este énfasis sensible, pues te demandan un poco eso, ¿no? Porque no es como llegar a tomar un registro distanciado, ¿no? Sin diálogo, sin intercambio, con las personas con las que estás trabajando, ¿no? Es lo que podría decirte al respecto. Espero que por ahí espero que si por ahí va la inquietud, si no, dime y podemos seguir conversando. Gracias, Olga. Doctor Zabaleta, ustedes tienen preguntas ahí en vivo en Investigaciones Históricas. Gracias. Sí. Yo tengo un comentario y una pregunta. El comentario venía con respecto a la presentación, creo que me sirvió bastante y el trabajo. Creo que no estoy tan perdido. Yo estaba haciendo una investigación sobre el pueblo Wixárika. ¿Sobre qué, perdón? Pueblo Wixárika o los huicholes. Ah. Y me sonó mucho esta cuestión de las caminatas, ¿no? Porque cuando uno entra a la sierra, creo que es lo que más se hace allá y es una condición como para hacer etnografía que para mí me facilitó demasiado. O sea, yo no tenía mucho éxito en entrevistas uno por uno, pero en estas caminatas pues, ha sido cuando más provechoso he visto el trabajo, ¿no? Mi pregunta venía con respecto también a la organización política en esa cultura toma mucho en cuenta el mundo onírico. Y en este giro sensorial yo me preguntaba qué tanto si el mundo de los sueños, el mundo onírico se considera como parte de este espectro, siendo algo que no sé, metasensorial, no sé cómo catalogarlo, pero si se considera esta cuestión dentro de esta perspectiva y si hay literatura al respecto. Sí, te contesto un poco rápido porque creo que te va a interesar. En uno de los libros colectivos que les puse en el QR, el que se llama La dimensión sensorial de la cultura, hay un apartado que es sobre sensorialidades indígenas. Y te va a interesar mucho porque justamente, o sea, no hay uno sobre los sueños en los huicholes, no tan específico, pero sí como son mundos sensoriales distintos. Ahorita me acuerdo de uno de cómo el léxico olfativo, no me acuerdo de qué grupo, pero es mucho más amplio que el léxico olfativo en Occidente, ¿no? Y como eso tiene que ver con políticas, o sea, creo que te va a servir muchísimo
por la bibliografía a la que te va a llevar, ¿no? Porque además, pues también está como esta necesidad de poner énfasis en sensorialidades distintas y no hegemónicas, como en este caso las sensorialidades indígenas, ¿no? Es el que coordinaron Ana Lidia Sirión Ana Lidia Domínguez y Antonio Sirión. Te va a interesar mucho. ¿Hay otra pregunta? Eric, adelante. Sí, gracias. Olga, mucho gusto igual conocerte, igual como dice Nelson, de saber por fin no tener el contacto para poder platicar contigo en términos del trabajo que has realizado, que me parece muy interesante. Por supuesto, estos temas de lo sensible, efectivamente, pensándolo desde el punto de vista incluso etnográfico, pues es algo que se ha trabajado desde hace muchísimo tiempo, digamos, tal vez no con ese énfasis como lo sensorial, pero justo algo de lo que problematizamos en este seminario tiene que ver con el carácter encarnado de las etnografías, es decir, no solamente tratamos de ver, como tú lo has dicho, como las sensibilidades de los otros, de las otras, sino también cómo entran en diálogo con las sensibilidades de las personas que observan. Y en función de eso, hacer una serie de problematizaciones sobre cómo el texto etnográfico, el trabajo etnográfico, pues también tiene parte justamente de esa sensibilidad de las personas que escriben y hacen etnografía, y problematizarlo a su vez. Y en ese sentido, mi pregunta tiene que ver con aspectos de análisis, es decir, ¿cómo se pasa justamente de toda esta discusión de cuidar las sensibilidades de nosotros, de estar atentos a las propias sensibilidades, de hacer toda una serie de discusiones éticas en el momento del registro, hacer todo el ordenamiento de toda esta información y pasarlo a, ya no se diga simplemente el registro etnográfico escrito, sino pues a mostrar esos resultados en un término, digamos, más allá de un relato que pueda ser eminentemente descriptivo o que pueda tener esa distancia entre, por una parte, lo teórico y por otra parte, el mero registro en sí, ¿no? O sea, cómo desde esta perspectiva se puede hacer esas mezclas desde el proceso analítico y en ese sentido, cómo se problematiza eso de lo que podríamos decir lo propio sensible dentro de esta presentación del relato etnográfico. Eso sería mi pregunta. Ok, gracias. Alfredo, ¿quieres preguntar? Me uno a las felicitaciones por tus contribuciones al campo y a mantener este giro sensorial en la sociología de las emociones, pero sobre todo por el entusiasmo que contagias, Olga, al compartirnos tus experiencias tanto teóricas como teóricas, cosa que ya está muy bien con la pregunta que acabas de hacer a propósito de las emociones de la reflexión. Yo quisiera preguntarte, por interés personal, ¿qué trabajos podrías recomendarnos para dar cuenta de cómo ciertas emociones positivas o negativas detonan la acción colectiva? Pensando en el campo de los movimientos sociales, de las luchas políticas, cómo la tristeza podría, en determinadas circunstancias, inhibir o posibilitar la disposición para participar políticamente en organizaciones, colectivos. Espero haber sido claro en mi pregunta. Y muchas gracias por tu intervención. Muchas gracias. William, ¿quieres plantear tu comentario de una vez? Gracias. Doctora, muchas gracias y saludos a todos los colegas que están conectados allá, en presencial. Bueno, yo quisiera comentarle un poco, volviendo al tema musical, en la producción de datos para la elaboración de una biografía de un músico popular veracruzano que forma parte, o más bien que es el corazón, el centro de mi tesis de maestría.
recurrí a la elaboración de entrevistas abiertas con familiares de este músico, vecinos y músicos contemporáneos a él. Bueno, varias de estas entrevistas fueron difíciles porque hablé con personas o varias de ellas ya tenían más de 85 años, algunos de ellos llegaban a los 94. Y bueno, pues por cuestiones propias de la edad, de enfermedades y demás, la memoria y los recuerdos de estas personas ya no eran tan finos respecto al tema que a mí me llevó a platicar con ellos. Y bueno, una de las estrategias o trucos, como usted comentaba al inicio de su presentación, que a mí me funcionaron para lograr que estas personas pues lograran recordar algunas anécdotas del músico en cuestión, fue precisamente la presentación durante la entrevista de algunas fotografías de él, algunos retratos que logré conseguir, pero lo que más me funcionó fueron un par de canciones que él dejó grabadas y que fueron populares en los años 50. Una de ellas fue un bolero muy famoso que se llamó Mucho Corazón, que se llama Mucho Corazón y que tiene muchas versiones, pero bueno, la que él grabó, al reproducirla con el celular a estas personas que estaba entrevistando, pues abrió ahí una serie de recuerdos, ¿no? Que dijeron, claro, lo recuerdo, y empezaron como a fluir estas entrevistas que en un principio estaban siendo difíciles por lo que ya comentaba, ¿no? Y bueno, esta situación pues refrenda lo que usted decía, ¿no? La importancia que pueden tener otros elementos para poder detonar las emociones y los recuerdos en las personas, un poco ya dirigiendo hacia lo individual, ¿no? Y ya comentaba usted también hace un momento los trabajos de Becker sobre el jazz, hablando de la música. A mí me gustaría saber si recuerda ahora o en otro momento, otros autores que hayan relacionado o que trabajen este tipo de metodologías con lo sonoro, con lo musical, un poco también para dirigirlo hacia el giro sensorial del que ya nos expuso. Sí me gustaría conocerlos y bueno, de antemano agradecerle la exposición tan interesante que nos ha compartido esta tarde, doctora. Gracias. Gracias, William. Olga, tienes la palabra. Muchas gracias. Voy a tratar de responderles. Les agradezco mucho nuevamente las preguntas, ¿no? Respecto a lo que decías, Eric, sí, o sea, yo coincido contigo, ¿no? O sea, esto del giro sensorial, y por eso incluso en la literatura un poco lo plantean así, ¿no? No es como una nueva metodología, sino más bien es una actitud metodológica de poner como énfasis a estas dimensiones del sentir, ¿no? O sea, no es que sean nuevas metodologías, porque en realidad el trabajo de campo, en la medida en que siempre implica poner el cuerpo y siempre significa estar ahí, pues siempre hay una condición de afectar y ser afectado, ¿no? Si nos regresamos como a este principio relacional de Simmel, ¿no? Entonces, sí, sin duda, es más bien cómo estar atentos en esa dimensión. Y quizá lo que yo diría es que hay como que el aporte a la discusión, es decir, finalmente, como cuando estamos haciendo trabajo de campo, nosotras y nosotros también estamos haciendo trabajo somático, trabajo sensorial, o sea, también estamos reflexionando sobre lo que sentimos, porque por lo general cuando hacemos investigación, por lo general nos acercamos a mundos sensoriales distintos a los nuestros. Entonces, incluso hace poco estuve en el comentario de un avance de tesis y era como justo mi recomendación, ¿no? Porque nos platicaba la investigadora, la joven investigadora, su primer acercamiento a un centro nocturno y decía, es que yo no sabía ni dónde poner atención porque había como mucha estimulación y yo le decía, pon atención a eso porque en la medida en que tu práctica de campo sea recurrente, vas a ir moldeando tu percepción, entonces tú misma en el trayecto vas a ir formando parte de esa comunidad sensorial, ¿no? Entonces, por eso es como tan importante el giro y pone énfasis como en esa parte, o sea, como la reflexividad etnográfica
de este lado está poniendo mucho énfasis en la reflexividad sobre lo que se está sintiendo, ¿no? Tanto en términos sensoriales como en términos emocionales. Entonces, yo diría que por ahí van el aporte de estas discusiones a las discusiones sobre lo encarnado, ¿no? Que como bien dices, bien, o sea, eso no es sensorial, eso forma parte como de un campo analítico de las reflexiones sobre la etnografía, pero se pone como mucho énfasis en eso, ¿no? O sea, estas reflexiones de cómo llegas a un lugar y tienes que cambiar hasta tu forma de moverte, dependiendo si eres etnógrafo, hombre, mujer, joven, grande, maduro, etcétera, ¿no? Entonces es como poner lo corporal a la dimensión de la reflexividad. Eso diría un poco, ¿no? En términos de la primera parte de tu intervención. Y en términos de la segunda, ¿cómo presentas eso que estás registrando? Pues ahí es donde también se apuesta mucho por prácticas escriturales que no son generalmente las convencionales, ¿no? Ahí habría otra discusión en términos de qué tanto está abierta la academia a eso, y por academia me refiero las revistas, ¿no? Los requerimientos, ¿no? Esa es otra discusión que también podríamos abrir, ¿no? En términos de que a veces los obstáculos son obstáculos del campo, no de las capacidades de investigación, ¿no? Respecto a la pregunta de algunos trabajos, hay trabajos, insisto, en la página que nos hicieron favor ahorita, Catalina nos hizo favor de ponerla, la de Sensory Studies, hay trabajos, yo recuerdo que hay uno sobre democracia y sentidos, y entonces claro que está la dimensión de lo político, lo sensorial, lo afectivo. Ahorita, perdón que no tenga como el nombre acá, pero lo que es bien interesante es que sí hay trabajos, ¿no? Sí hay trabajos empíricos y que, insisto, no solamente son del norte global como siempre, sino ya hay un avance como sumamente significativo al respecto de lo político, lo emocional y lo sensorial, ¿no? Trabajos, por ejemplo, sobre el odio y el asco y cómo eso está como también marcando en la política y en la construcción del enemigo, etcétera, por ejemplo, ¿no? Hay esas líneas, ¿no? Y un poco para seguir como en la línea de que no, o sea, hoy día los autores y las autoras ya no solamente están como en otras regiones, te recomiendo muchísimo, William, como toda la línea de las investigaciones sonoras en México. Ana Lidia Domínguez, mi colega, mi querida colega y amiga, es un referente, pero también etnomusicólogo es Julian Woodside, y Jorge David García, que ellos tienen incluso muchos experimentos aurales y cosas sonoras. Y pensaba mucho en Ana Lidia ha echado a andar un diplomado bien interesante que estate atento por si lo vuelve a abrir, que se llama Diplomado de lo Sonoro, donde hemos participado varias y varios de nosotros interesados en el giro sensorial, pero está muy interesante porque ahí vas a encontrarte etnomusicólogos, antropólogos, ingenieros de audio, ¿no? Ahí se pone como muy interesante porque están trabajando todo lo sonoro y todo como las posibilidades técnicas de registro para la investigación. Y recordé mucho cuando comentabas esto, que justo Ana Lidia ahorita está en la fonoteca y me platicaba que hay un día donde está destinado para adultas y adultos mayores, y lo que les piden las adultas y adultos mayores a las personas que atienden la fonoteca es que les pongan la música de los comerciales de otras épocas, ¿no? Y entonces, y se emociona, ¿no? Entonces nos platicaba, empieza a llorar la gente grande porque se acuerda como del comercial de tal época, ¿no? Entonces, eso es como muy interesante porque sí hay una posibilidad de elicitación de la memoria a partir de lo sonoro, ¿no? Entonces, bueno, pero hay todo un campo en México con los estudios sonoros que seguramente te va a interesar, y está la referencia de estos autores que te acabo de dar en los libros colectivos que les puse en el Drive, bueno, sí, en el Drive al que lleva el QR. Gracias. Bueno, pues
Ahí, ahí está la propuesta. Sin duda que nos ha parecido muy interesante. Yo creo que es un reto. Eh, Quienes hacemos estudios de migración, pues ahí estaba Ale Uribe, Edgar, Josué, que andamos en las vías y que de pronto no sabemos eh, si es situada, multisituada, si son instantes, si estamos haciendo entrevistas en serio o estamos más bien practicando una escucha. Y luego Alejandra no avanza en la tesis doctoral porque dice que no es investigadora, porque de pronto es voluntaria y de pronto no puede entrevistar a un migrante recién secuestrado, a una mujer recién violada. Y yo le digo, pues con así te pide páginas, eh, este, en fin, las revistas científicas, la academia, hay una exigencia, hay un rigor metodológico, pero que a veces la realidad eh, no nos lo permite, y luego si andamos también nosotros como de queriendo captar cosas que no debemos porque no estaba en la metodología, porque andamos de sensorial, ahora entiendo que andamos como en lo sensorial, en lo emotivo, queriendo captar más la emotividad del migrante que la pregunta de investigación o la hipótesis y esas cosas. Y eso no sé si va a tener un costo, como lo han planteado algunos aquí, a la hora de escribirlo, a la hora de la reflexividad, a la hora de que Alejandra le acepte en su tesis, que es una novela y no una cuestión. Pero que bueno, creo que nos alienta mucho esta exposición, que nos permite ver cómo reflexionar, cómo pensar a un nivel más teórico. Ahora ya entendemos con Simmel, con Elías, con Latour, tener toda una discusión de cómo elevar esta parte empírica de la cotidianidad, de las vías, de las migraciones, de los múltiples roles que tenemos nosotros, pero también las patronas y también los migrantes. eh, Cómo quitar un poco la academia, un poco para poner los sentidos y que obviamente pues no son los sentidos esos, esto de platicar con los migrantes, de viajar en el tren, de seguirlos, pues ya lo hacíamos, solo que yo no sabía que había un cuate teórico que ya daba esos puntos o que Olga ya estaba planeando teóricamente la estrategia. Ha sido un diálogo muy interesante. Olga, te queremos agradecer mucho, de verdad, este entusiasmo, este ponernos a pensar. Les agradecemos a todas, a todos los que han participado, que nos han acompañado en esta ocasión. Este, No, gracias a ustedes, Mario. Un gusto de verdad. pues, ¿alguien quiere decir algo? En atención psicosocial creo que tienen alzada la mano. Josué, tienes un minuto, va. Vamos, Josué, ya corrió tu minuto, ¿eh? Ánimo. ¿No es Josué? Atención psicosocial. Bueno, es que Josué no puede hablar porque están en Tabasco, en el albergue, y dice que le llegaron unos migrantes, Ah, ok. es que de África y que desde, bueno, unas cosas que tiene ahí también muy interesantes, porque ahora la otredad no son centroamericanos, sino gente afro, y que no son afros brasileños o cubanos, sino que vienen de África, de Afganistán, de lugares insospechados en esta otredad y estos olores del otro. No, yo creo que entonces, bueno, pues gracias, muchas gracias, Olga. Te pedimos que te quedes un momento para dialogar con el doctor Zabaleta y les agradecemos a todos. Nos vemos dentro de 15 días en la próxima sesión del seminario. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. 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 Buenas noches. Muchas Buenas gracias, tardes. buenas noches. Gracias, gracias. Buenas noches. Me quedo, me dijiste, ¿verdad, Mario? Sí, por favor, Olga. Doctor Alfredo, tienes la palabra. Y Nelson, el doctor Nelson Arteaga, que ahora ya lo conocemos.